De Cuatro Media Telecomunicaciones Veracruz. Sí me gustaría aprovechar el tema del Día del Maíz. Por desgracia, por fortuna, tengo el conocimiento técnico agropecuario, es mi primera carrera. Consultarle justamente tanto a la secretaria de Semarnat como a Julia. El tema obviamente es muy importante de conservar el maíz nativo. Son dos preguntas en una sola. La primera, se había mencionado que se iba a construir un banco grande de germoplasma aparte del que se tenía para el tema del frijol. Sin embargo, estaría en Zacatecas. Es consultarle cómo va el avance de si es que... Bueno, cuando estuvimos en la Ciudad de México hicimos un banco de germoplasma. Ahora le toca a Julia cuidarlo. Y este programa que ya muy pronto vamos a presentar, que tiene que ver con conservación del maíz y bienestar, apoyo a los pequeños productores, apoyos adicionales a los pequeños productores, tiene que ver también con fortalecer un banco de germoplasma. Conavio tiene un banco de germoplasma de maíz, en la ciudad se hizo un banco de germoplasma y la idea es fortalecerlo. ¿Qué quiere decir un banco de germoplasma? Cada uno de estos maíces pues tiene una genética distinta. Bueno, hay una parte muy grande que es igual y hay una parte que tiene una variedad. Entonces, cada uno de estos pues tiene una diversidad que es necesario conservar. Entonces, todas las variedades de maíz que existen en México, pues necesitamos tener un banco que guarde ese maíz, esos granos de maíz, ese germoplasma, de tal manera que no se pierda. Entonces, Conavio tiene uno, la ciudad tiene otro, algunos estados tienen y ahora vamos a fortalecer con el programa que muy pronto vamos a presentar. Y en ese mismo sentido, pues también los agricultores ocupan variedades de hibridaje, no transgénicos. Le menciono, por ejemplo, en el caso del elote, usted sabe que vivo en Milpalta, en la Zapata Tocpan. Ahí regularmente hay tanto el cacahuacintle como el maíz, el H135 que nos llega de Morelos, que es un poco más grande y el grano es más grande y obviamente comercialmente se vende mejor. Es consultarles si, aparte del tema del germoplasma, se contempla el mantener o qué se va a hacer con la política de hibridaje que se tuvo en los 70s, 80s con la famosa Revolución Verde. Bueno, hay mucho maíz híbrido. Por ejemplo, prácticamente todo Sinaloa siembra maíz híbrido ya. Por eso la mayor parte de los maíces originarios se siembra en el centro y sur-sureste del país. Ahí donde hay híbrido, pues hay que seguir apoyando. Es muy difícil quitar ese maíz híbrido que hoy existe en muchas partes de México. Lo importante es seguir conservando este maíz. El híbrido no necesariamente, o más bien no es transgénico. El transgénico es distinto. No sé si quieran comentar algo. Julia. Ajá. Es muy importante entender, y creo que como experto, usted sabe que el transgénico en realidad es cuando traes un gene de una especie distinta, ni siquiera es otro maíz, no, puede ser de una mosca o de no sé, de una soya, eso es transgénico, o sea, meterle un gene de otra especie. En tanto que los híbridos son entre maíces de distintas variedades. Entonces, en realidad los híbridos tienen sus características, como dice muy bien la señora presidenta. En el norte hay mucho más hibridación. Lo que tenemos que lograr es la conservación de los maíces nativos y que en todo caso este intercambio de semillas que hacen los campesinos es una forma de hibridación también, pero se hace con maíces nativos. Y eso va generando una diversidad adicional, pero a partir del material genético. La verdad es que el maíz transgénico, si se llegara a sembrar en México, lo que hace es erosionar, como es mucho más resistente, potente, etcétera, entonces va desplazando a las especies nativas. Por eso hay que prohibir definitivamente la siembra del maíz transgénico en México. Y eso es lo que estamos intentando y eso es lo que el plan va a generar. Por eso Sembrando Vida es muy importante, porque Sembrando Vida además monitorea que no se esté sembrando maíz transgénico en México. Pero los híbridos, sí, no creo que haya problemas, sobre todo en el norte donde se ha dado más estas características. Entonces los agricultores podrían estar tranquilos, secretaria, de que se va a mantener estas variedades que finalmente son
buenas porque se adaptan a diversas circunstancias, suelos áridos, suelos extremadamente húmedos, cosa que a lo mejor al maíz nativo le cuesta un poco todavía por las mezclas que se hacen. No necesariamente, yo diría que el maíz más resistente es el maíz blanco, es el que dura más, el que tiene la mayor resistencia. Pero cuando las lluvias no son buenas, entonces se usa el maíz morado, o bien se usa el maíz amarillo, que también tenemos en México. Lo que pasa es que se ha confundido con el transgénico, pero también maíz amarillo hay en México. Entonces todas estas variedades tienen la característica de sembrarse, de que el campesino sabe si cómo va a venir el ciclo agrícola y a lo mejor siembra varios, precisamente para garantizar que tengan cosecha, porque si sembraran un monocultivo, pues entonces no garantizan, aunque siembren todo de maíz amarillo, ¿qué tal si las lluvias no favorecen? Entonces siembran maíz amarillo, pero con morado, pero con rojo, pero con, o sea, con diferentes variedades para asegurar que tengan una cosecha. Y la hibridación, justamente creo que en el Plan de Maíz México que la presidenta está promoviendo y el Banco de Germoplasma, también se quiere potenciar la investigación científica de los maíces nativos, para potenciarlos, para ver cómo podemos realmente desarrollarlos más. Por lo menos eso es lo que yo entiendo. Julia. Sí, con su permiso, Presidenta, nada más complementando lo que ya mencionaba la Presidenta y la Secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcenas, del Gobierno de México, solo decir que sí es importante, como ya destacaba, diferenciar entre el maíz conocido popularmente como transgénico, aunque en realidad es maíz genéticamente modificado por las características, por la manipulación genética que, como bien decía la secretaria, se hace, y el maíz híbrido, ¿no? Hay de repente una confusión en los medios, son maíces distintos, con características distintas, y la protección que se hace a nivel constitucional de los maíces nativos tiene por un lado conservar el reservorio genético del mundo que se encuentra en México. Aquí está el conocimiento genético en cada uno de los granos de estos maíces. Y por otro lado también tenemos el mandato de ser autosuficientes en maíz, porque consumimos mucho maíz. Entonces es gracias a esta combinación entre la producción de maíz híbrido y la producción de maíces también mejorados, provenientes de nativos, que podemos por un lado llegar a la autosuficiencia alimentaria, pero también por otro lado preservar nuestra riqueza genética y seguir siendo centro de origen. México no es cualquier país en términos de maíz. México es el centro de origen. Es por eso que la protección es especial y el parámetro de protección que necesitamos tener en nuestro país es diferente al resto de otros países. Y por último decir que también, regresando al tema de maíces genéticamente modificados, popularmente conocidos como transgénicos, también hay un paquete tecnológico asociado a su cultivo que bueno, tiene una serie de complicaciones. Entonces, cuando hablamos de maíz genéticamente modificado, no solo hablamos del maíz que se manipula en los genes, y que si eso llegase a nuestro país, que afortunadamente hoy está prohibido a nivel constitucional, pudiese tener repercusiones en la reserva genética de nuestro país, sino que también el paquete tecnológico asociado puede tener una serie de complicaciones. Gracias. Gracias. Que ya han iniciado pruebas operativas, me parece que en el tren insurgente, en observatorio. Sí. Estoy bien. Si nos pudiera platicar un poquito si avanza conforme a lo planeado y si estaría disponible a final de año. Sí, ya está en pruebas, ya corrió el tren hasta observatorio, de Toluca hasta observatorio, se siguen haciendo pruebas, son alrededor de un mes por lo menos de pruebas, son pruebas electromecánicas, pruebas de funcionamiento, todas las revisiones que se tienen que hacer antes de ponerlo en marcha. La última reunión que tuve está entre finales de este año, los últimos días de diciembre y enero del próximo año. Pero ya la obra civil prácticamente terminó y ya están en las pruebas. Gracias, presidente. Finalmente, después de no sé cuántos años, el tren México-Toluca. ¿Sí? Bueno, desde creo que el 14, ¿no? Que inició. 11 años. Sí. Bueno, a ver, ¿quién